El Instituto de Pensamiento Progresista desmiente el mito del voto fusil promovido por la ultraderecha. Un análisis técnico del Instituto de Pensamiento Progresista desmintió la existencia del voto fusil en la reciente segunda vuelta presidencial, demostrando que la victoria de Iván Cepeda en zonas de conflicto obedeció a la pobreza y exclusión histórica de los territorios. Un estudio técnico del Instituto de Pensamiento Progresista desmintió el voto fusil y revela que la presencia de grupos armados no obligó a la gente a votar por el candidato presidencial Iván Cepeda. El mapa electoral coincide con las zonas de mayor pobreza histórica, no con el uso de la fuerza para obligar a votar a los ciudadanos. Asimismo, demostró que la presencia de bandas criminales no incluyó en el comportamiento de los votantes, debilitando las acusaciones que buscaban desconocer el resultado en las zonas de conflicto. El voto fusil, una estrategia de la derecha para desconocer los resultados electorales. Tras el apretado resultado de la segunda vuelta presidencial, líderes de la derecha alegaron que presuntamente el fuerte aumento de votos en departamentos históricamente golpeados por el conflicto, como Chocó, Putumayo y Nariño, no era orgánico, sino el resultado de la presión de grupos armados ilegales para favorecer al progresismo. Lo llamaron el voto fusil. El congresista mentiroso Andrés Forero, entre primera y segunda vuelta, la participación electoral en todo el país pasó de 57,88 a 63,60% en departamentos con gran presencia de grupos armados como Nariño y Chocó. Esa diferencia fue del doble. Todo apunta a que ese crecimiento anormal responde al voto fusil. Estos son los departamentos que Iván Cepeda Castro sacó más votos: Cauca, Chocó, Nariño, Putumayo. Cauca 73,25%, Chocó 52,60%, Nariño 70,05%, Putumayo 64,50%. A María Fernanda Cabal, a Andrés Forero y a todos los que dicen que Iván Cepeda ganó en las periferias por el tal voto fusil, sáquense en el Pacífico de la boca. Hoy la derecha quiere deslegitimar los resultados de nuestro proyecto político en las elecciones, diciendo que en el Pacífico se ganó por amenazas y constreñimiento. Pero aquí la realidad es otra. En los territorios sabemos que el gobierno es para todos. Nos dimos cuenta que el olvido no era culpa del presupuesto, sino de las maquinarias que nos condenaron a no tener progreso, a vivir sin agua potable, sin educación, sin acceso a la salud, sin dignidad. Nos dimos cuenta que Abelardo representa el mismo modelo político espurio que por décadas olvidó nuestros territorios y que prometía más guerra. Y por eso defendimos el gobierno del cambio en las urnas. Estamos cansados de que los falsos salvadores de la patria, esos que así como Abelardo nos utilizan en discursos electorales cada 4 años, que visitan el territorio para las fotos y que como colonos se llevan las riquezas de nuestra tierra para llenar sus bolsillos en cada gobierno. Hoy, como representante a la Cámara, exijo respeto con nuestra comunidad. Es mezquino, ignorante, racista y clasista creer que no tenemos criterio político propio o convicciones para dejarnos amedrentar por un fusil. Sobre todo, vemos el mapa electoral y vemos que Abelardo ganó en muchos de los municipios de alto riesgo con presencia de grupos armados. Hoy le digo claro a la derecha putrefacta: en los territorios tenemos claro lo que queremos para nuestras regiones y no nos vamos a callar. Eso fue lo que se expresó en las urnas. Dice el señor Forero que lo que ocurrió en Tumaco hay que investigarlo porque Cepeda casi duplicó su votación en segunda vuelta, mientras que Del Espriella prácticamente fue igual a la de la primera vuelta. Se lo digo claro, no es por el tal voto del fusil, es porque el pueblo reconoció que el gobierno del cambio sí trabajó por Tumaco. El gobierno del cambio aportó para que se construyeran vías terciarias por medio del programa Caminos Vecinales para la Paz, una sede de la Universidad Nacional en proceso de contratación y con presupuesto aprobado, la entrega del sistema de alcantarillado y del acueducto que está a punto de terminarse, y el beneficio de más de 3.000 familias con mejoramiento de vivienda, entre otros logros. El progresismo solo lleva 4 años de gobierno y eso fue suficiente para tener el 88,93% de votos en todo Tumaco, porque la gente sabe que es la mejor opción para nuestras causas, para nuestra vida.
¿Cómo querían que Abelardo del Espriella ganara en el Pacífico si nuestras comunidades ni siquiera aparecían en su plan de gobierno? Cada voto por Cepeda fue una decisión consciente por la necesidad de seguir transformando el territorio y por rechazar los modelos guerreristas y anacrónicos que solo afectan a nuestra gente. En el Pacífico ganó la dignidad de la gente organizada. El Pacífico y el Caribe no están solos. Tienen un representante que no se va a arrodillar nunca ante ningún colono y que va a defender y a honrar cada una de nuestras causas. Vea, Andrés Forero, Maribel, esta usuaria te responde con la verdad. Lo único real del voto fusil es quienes hacen campaña prometiendo más violencia. De 604.200 a 7.837 la nueva cifra de falsos positivos en Colombia. La advertencia de Abelardo Gabriel de la Espriella Otero: destripar a la izquierda. Yo no paro, yo disparo. Abelardo Gabriel de la Espriella Otero promete hacer en Colombia lo mismo que hizo Netanyahu en Gaza. Esos indios se tienen que ir de aquí. El Guri, el congresista de Medellín. Esto es la extrema derecha, promoviendo la violencia y el paramilitarismo en Colombia. Zetají, este usuario, le responde a Andrés Forero: si hay algo de lo que saben estos HP paracos del Centro Democrático, es de conseguir votos y gobernar apuntando fusiles y señalando de guerrilleros a la gente en las regiones donde perdieron. Así reeligieron a Almatarife, Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos Calderón y al títere Iván Duque Márquez, asesinos. Este video que te acabé de mostrar ahora son los hijos de las madres de Soacha en Cundinamarca, cuando engañaron a estos jóvenes con un falso empleo, un falso trabajo que el Ejército Nacional le brindó a ellos, y los llevaron lejos del pueblo, ya aislado del municipio, por allá en un monte donde no había gente, personas, y lo hicieron ponerse la ropa de soldados o de guerrilleros y los asesinaron a sangre fría, quitándole las vidas a estos jóvenes. Esos son los falsos positivos de las madres de los falsos positivos. Esa es la realidad de este país. Y esa orden lo dio Álvaro Uribe Vélez cuando fue presidente de la República
en 2002 a 2010. Esa es la realidad de la historia. Sin embargo, los datos duros acaban de propinarle un golpe de realidad a esa teoría. El Instituto de Pensamiento Progresista, IPP, realizó una geografía técnica en 1.102 municipios del país para saber si la presencia de los grupos armados organizados GAO, grupos armados organizados, realmente alteró el comportamiento de los votantes. La conclusión es clara y contundente. No existe evidencia que respalde esa acusación. El voto fusil es una mito política. Mito político. Instituto de Pensamiento Progresista le habla a los colombianos y le desmiente a la ultraderecha. Los datos destruyen el mito del voto fusil de Iván Cepeda Castro. El mapa es claro. Analizamos 1.102 municipios con modelos econométricos especiales. Cuando se aplica el modelo correcto, el efecto desaparece. Aquí les explicamos qué es el voto fusil. Desmintiendo narrativas de la ultraderecha, los datos destruyen el mito del voto fusil de Iván Cepeda. Ambos candidatos ganan en un número de municipios similar que tienen presencia de grupos armados organizados. Municipios ganados por Iván Cepeda con presencia de grupos armados. Municipios ganados 308. Municipios ganados por Abelardo de la Esprilla con presencia de grupos armados. Municipios ganados 299. La narrativa dice: en los municipios con grupos armados, GAO, la gente vota por Cepeda bajo coacción. Si eso fuera cierto, habría que demostrar que la presencia de GAO predice el voto por Cepeda después de controlar todo lo demás, que encontramos que no lo predice. ¿Qué medimos? La variable que explicamos, porcentaje de votos por Cepeda en cada municipio, primera y segunda vuelta. Vulnerabilidad socioeconómica. Vulnerabilidad socioeconómica, porcentaje, estrato 1. Urbanización, tamaño poblacional, DANE. Tasa de homicidios 2025. Inversión pública per cápita. Participación electoral. La confusión entre geografía y realidad. ¿Por qué se creó este mito? El informe del IPP explica que la derecha cayó en una trampa básica: confundir el lugar donde viven los grupos armados con la razón por la que la gente vota. Es cierto que las bandas criminales operan en regiones como el Pacífico, el Caribe y los Llanos Orientales, pero esas mismas regiones comparten otra realidad. Son territorios que llevan décadas en el olvido estatal, con altos índices de pobreza y exclusión. Al pasar los resultados por la lupa de la estadística, analizando variables como el estrato socioeconómico, la inversión pública, el tamaño de la población y las tasas de homicidios de 2025, el estudio demostró que la presencia de las armas no predice el voto por el proyecto de Iván Cepeda. La gente votó por afinidad política y por una necesidad histórica de cambio, no porque tuvieran un fusil en la espalda. Un empalme que tumba el argumento. El dato que termina de desmantelar la teoría del voto fusil es el comportamiento de los municipios con presencia
ilegal durante la segunda vuelta. Si los grupos armados hubieran obligado a la gente a votar en una sola dirección, los resultados habrían sido unánimes, pero las cifras muestran un escenario prácticamente empatado. 308 municipios con presencia de grupos armados votaron mayoritariamente por Iván Cepeda Castro. 299 municipios con esa misma presencia armada votaron por Abelardo de la Espriella. Una diferencia de apenas 9 municipios demuestra que las armas no inclinaron la balanza de manera masiva hacia un solo candidato. Deslegitimar al votante de la periferia. Para el Instituto de Pensamiento Progresista, insistir en la teoría del voto fusil es una estrategia peligrosa que busca quitarle validez al voto de las comunidades más vulnerables del país. No es un hallazgo empírico, es una narrativa fabricada para deslegitimar el voto de millones de colombianos que viven en territorios históricamente excluidos, advierte el Centro de Pensamiento. En definitiva, los datos demuestran que los habitantes de las zonas rurales y afectadas por la violencia ejercieron su derecho con base en su propia realidad social y política, sepultando las acusaciones de fraude que empañaron el cierre de la jornada electoral. Amigas y amigos que me están viendo aquí en tu canal Educando con la Verdad, hagamos crecer juntos este canal para que más personas se comunique, se eduque y se informe con la verdad. Suscríbete a este canal, active la campana de notificaciones, dale me gusta, deje tus comentarios. Adiós.